Muy buenas. Hacía tiempo que no nos veíamos aquí en la Casa del Árbol, porque hace tiempo que no te recomiendo ninguna película, o ninguna música o nada que tenga que ver con mi proceso de creatividad. Pero hoy quiero hablaros de una pieza o de dos piezas musicales que no es que me gusten mucho, me gustan mucho, pero no las traigo porque me gusten mucho, sino porque creo que representan muy bien la manera en que yo concibo la creación artística. Déjame que primero te hable de la creación artística y después vamos a la música, si te parece. Tú sabes que yo hablo muchas veces de lenguaje, ¿no? Hablo de que hay diferentes lenguajes. Y yo creo que es que en una sola pieza utilizamos varios lenguajes artísticos a la vez. Utilizamos, por ejemplo, en el caso de la escultura, el volumen, la potencia del volumen, lo que llamamos la forma de la vida, ¿no? Este tipo de cosas. Pero también utilizamos el color, muchísimo en mi caso, es otro lenguaje. Intentamos que la forma, el volumen y el color se junten y expresen algo juntos, eso es lo que intentamos. Pero además hay otras cosas. Además está lo que representamos, el tipo de personaje que hacemos. Incluso si hiciéramos escultura del natural, ¿a qué personaje escogemos? No va a ser lo mismo hacer un niño pequeño que una señora mayor, ¿no? Todo eso va a aportar capas de significado, capas de significado a nuestra obra. Hay muchísimas más, podemos añadir textura, podemos añadir ritmo en la pieza a base de repetición de elementos, por ejemplo, o fluidez, todo lo contrario, simetría o asimetría. Hay eso sería parte de la composición. Hay montones de lenguajes, montones de elementos visuales, ¿no?, que componen nuestra pieza. Es imposible hacer una obra artística solo con un lenguaje. Hay varios, ¿no? ¿Cómo combinamos esos lenguajes y cómo van colaborando a veces, cómo van luchando a veces? Eso es para mí lo más emocionante ahora mismo en mi fase creativa del arte, ¿no? Cómo combinamos todas esas capas de lenguaje. Por eso te quiero traer una canción que es Meflana, de Unicorn Ensemble y de Oni Withers, que yo creo que representa eso perfectísimamente. A ver, este disco yo ya lo recomendé cuando hablamos de Maris Tanco, porque este es uno de los discos que yo tenía en CD. Y antiguamente, en la prehistoria, cuando teníamos discos en CD o en cassette o en vinilo, lo que hacíamos era escuchar una y otra vez el mismo disco. Ahora con las playlists en la que podemos tener miles de canciones, eso es difícil que pase, ¿no? Pero yo este disco lo escuché muchísimo, durante muchísimos años, en el taller incluso, cuando iba creando. Por tanto, esa música forma parte de mi proceso de maduración artística. Es por eso que os traigo más música de este disco. Esta es una canción de origen sufí, creo. Yo no soy musicólogo ni nada, o sea que no me voy a meter en eso. Y es una canción que es bastante larga, pero que tiene varias características. Una de ellas es que no tiene armonía. No hay varias voces colaborando a la vez. Sí que hay varios instrumentos, pero todos hacen lo mismo. Hay un par de instrumentos que hacen una especie de base muy simple, un bordón muy simple de una o de dos notas y ya está, y no cambian. Y después los demás hacen siempre la misma melodía. Y es una canción que está estructurada en forma de estrofa y improvisación, estrofa, improvisación, estrofa. Y cada improvisación la hace un instrumento distinto. Entonces, es muy útil esta pieza porque no nos despistamos con armonía, todos hacen lo mismo y nos ayuda a entender muy bien cómo hace esa misma melodía cada instrumento y cómo esa melodía puede cambiar simplemente por cómo los instrumentos se relacionan entre sí. A veces uno va a tocar más flojo, otro va a tocar más fuerte, uno va a picar más la nota y otro la va a arrastrar más, ¿no? Y como esas combinaciones de diferentes instrumentos, que va a ser nuestra imagen de los lenguajes, ¿no?, crean cada vez una melodía distinta. Entonces, fíjate, si escuchas la pieza, ¿no?, fíjate cómo es verdad que el estribillo es siempre el mismo, pero cada vez suena distinto. Y siempre son los mismos instrumentos haciéndolo todo, pero es distinto, ¿no? Y después hay esas partes de improvisación. Entre estrofa y estrofa hay un instrumento que sobre una base rítmica y armónica muy simple va improvisando. Y esas partes son preciosas. Claro, si estamos acostumbrados más a música más occidental, ¿no?, más armónica, nos puede llegar a desesperar porque parece que es un instrumento afinando en algunos casos. Y no es así. Pero es un instrumento que está explorando los límites de su expresividad, que está probando cosas propias de sí mismo. Está liberado de todo lo demás, está liberado de la melodía, está liberado de la armonía, está liberado de todo y se prueba a sí mismo, busca. A mí hay trozos, por ejemplo, empieza una especie de violín, no es un violín, no sé exactamente qué es, lo siento, pero empieza un violín y hay un momento en que está haciendo casi como si fuera un niño
diciendo palabras al eco, ¿no? Escuchando su propia voz. Y es un momento que a mí me parece muy bonito. Hay un momento también de improvisación de laúd, de ud, y vemos cómo va explorando las notas bajas y qué pasa si mantiene una nota y la repite, ¿no? Después hay una flauta baja que me encanta, que también busca sus límites, incluso llega a romper a veces la idea simple de nota. Ya no es que no haga melodías, es que no hace ni notas, ¿no? Va probando cosas. Entonces, esa idea de que cada instrumento tiene un momento para probar cuáles son sus posibilidades, tiene mucho que ver con lo que yo he hecho como artista, como lo que muchos hacemos como artistas, en donde nos centramos en una cosa. Nos centramos, por ejemplo, en el volumen y exploramos las posibilidades del volumen. Y después nos centramos en el color y exploramos las posibilidades del color, ¿no? Pero son pruebas, son aprendizajes. Lo interesante es cuando todos volvemos otra vez al estribillo, ¿no? Y lo que hacemos es combinar lo que ya aprendimos de volumen, por ejemplo, con lo que hemos aprendido nuevo de color y hacemos algo especial con eso, ¿no? Entonces, Mevlana, esta pieza tiene el estribillo en donde la melodía es cada vez diferente, y después un instrumento se va a buscar cosas y después vuelve con el grupo y juntos hacen otra vez la misma melodía, pero es diferente antes, ¿no? Y después es el momento de que otro instrumento pruebe cosas y vuelven a hacer el estribillo. Escúchala, porque a mí me encanta. Sobre todo, escúchala con calma, te digo, es una canción larga, muy repetitiva, un poquito extraña a veces, pero creo que vale mucho la pena. Y sobre todo piensa en eso, en el proceso artístico de los diferentes lenguajes que exploran cosas y después vuelven a hacer algo distinto. Si te gusta esta pieza, y a mí me encanta, la he escuchado mucho estos días pensando en este vídeo, te recomiendo que después escuches otra pieza del mismo disco, voy a dejar todas las referencias abajo en la descripción, que es Dinaresade. Es el disco es la canción que creo que empieza el disco. Y es una canción que es el mismo conjunto, los mismos instrumentos que en Mevlana. Lo que pasa es que si en Mevlana todo está muy ordenado, de manera que todos hacen lo mismo. Un instrumento improvisa, vuelven y todos hacen lo mismo. Otro instrumento improvisa, vuelven y todos hacen lo mismo. Dinaresade es otra cosa, ¿no? Es parecido, es muy, muy parecido. Por eso te recomiendo que la escuches justo después, porque ya es lo mismo, pero con muchísima más libertad. Hay un pelín más de armonía, no llega a haber armonía, no hay una concepción de acordes realmente, sí, pero a veces, como los instrumentos son capaces de hacer locuras a la vez, ¿no? Sí que se crean efectos muy, 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 muy bonitos. Y si escuchas Dinaresade, que es una canción siria, creo, um, verás cómo los instrumentos ya juegan a otras cosas. No es simplemente que exploren sus posibilidades, sino que aprovechan esas posibilidades para contar cosas en combinación con los otros instrumentos. Lo que hace la flauta encima de los violines no es simplemente reforzar la nota o no es añadir algo de armonía, no, es llevarlas a otro lugar, ¿no? Y después hay un momento en que la flauta hace una especie de glissando maravilloso sobre una base rítmica y todo se para que un instrumento haga algo distinto. Entonces, ver cómo esos instrumentos van colaborando, se van ayudando, se acompañan, pero después se separan y después parece que luchan, ¿no? Y uno está diciendo una cosa y otro va a decir otra cosa. Y eso al final va a llevarnos a que finalmente no haya una catástrofe, sino que eso dé a luz, por decirlo de alguna manera, a una nueva idea de otro instrumento que va a hacer algo, ¿no? Eso es la creación artística. Así es como la veo yo en mi cabeza, ¿no? Así es como yo la siento y es muy parecido a lo que yo pienso cuando estoy creando, que estoy pensando que aquí la forma va a hacer esto, pero aquí la forma se va a simplificar porque quiero que después el color haga algo más. Y después quiero que aquí tanto la forma como el color sean neutros porque quiero que haya textura, simplemente que es textura brillante, ¿no? Y voy a usar el volumen simplemente como soporte para la textura y el color para que se vea la textura, pero no quiero nada más, quiero que sea eso y al final una buena mancha naranja rodeada de óxidos verdes, ¿no? Por ejemplo, algo así sería, ¿no? Lo más parecido a eso, en sonido, en música, podría ser Dinaresade. Por eso te las recomiendo. A ver, no creo que no creo que esto sea el sonido de mis piezas. Yo creo que mi mundo, este mundo que estamos creando, así más futurista, con óxidos, creo que suena diferente. Creo que el sonido, la banda sonora de mi obra podría ser diferente. Pero sí que estoy convencido de que esta es la banda sonora de mi proceso creativo. Así es como suena mi cabeza cuando yo estoy haciendo cosas. Y ya está, no me enrollo más. Te recomiendo mucho que escuches primero Mevlana, porque es una canción más ordenada en ese sentido, mucho más fácil de leer en ese sentido que yo te estoy diciendo. Y te aconsejo que la escuches cuando tengas tiempo
cierres los ojos, te pongas la canción con unos auriculares o con unos buenos altavoces y te dejes llevar. Y te dejes llevar por el estribillo, escuchando las sutilezas entre los instrumentos, y después cuando un instrumento improvise, no le riñas, acompáñale. Ahora, ¿dónde te lleva? Pues ahora me llevas por este sitio absurdo, pues yo te acompaño a este sitio absurdo. Y quiero ver las sutilezas de los armónicos de cada una de las cosas que haces. Y cuando terminas la improvisación, quiero que vuelvas y compartas eso con tus compañeros, ¿no? Es un poquito la idea de la canción, creo, o al menos yo la veo así. Y si la experiencia no es demasiado desesperante para ti, te recomiendo que después escuches Dinaresade con la misma intención, pero que veas que la cosa es totalmente distinta, ¿no? Es lo mismo, pero no tiene nada que ver a la vez. Espero que te gusten las canciones y espero que te ayuden un poquito más a entender también cómo creo, ¿no? Y cómo, no solo cómo creo yo las obras, sino también cómo creo que creamos los artistas, ¿no? Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.